Hola, muy buenas. A una segunda entrada de un pequeño curso sencillo de circuitos. Esta vez veremos divisor de voltaje y de corriente. Como siempre, me presentaremos una diapositiva para aclarar algunos conceptos que posteriormente utilizaremos. Suma de fuentes de voltaje en serie. Las fuentes de voltaje se pueden sumar solo si están en serie. Los elementos en serie cuando la corriente que pasa es la misma. La resistencia, la fuente de voltaje se pueden estar conectadas en serie, por tanto la corriente que pasa por ella es la misma pero el voltaje es diferente. Suma de fuentes de corriente en paralelo. El voltaje en paralelo, el voltaje es el mismo y la corriente es diferente. En paralelo nunca se suma ni se resta fuentes de voltaje. Cuando se tiene fuentes de voltaje en paralelo se debe tener el mismo valor y la misma polaridad. Circuito abierto. Bueno, hay que tener en cuenta, eh, básicamente cuando hay un elemento o resistencia, en este caso vamos a trabajar o fuente o de otro tipo, dependiente o independiente, está en circuito abierto cuando alguno de sus pines, por decirlo así, de sus terminales, está al aire libre, no está conectado al circuito como tal, solamente un pin o un terminal está conectado y el otro no está haciendo nada. Eso quiere decir que está en circuito abierto. ¿Por qué? Porque la corriente que pasa por ahí es cero, pero el voltaje en ese terminal es el mismo voltaje que está en el pin que sí está conectado. Parece un poco de pronto, no sé, fácil o difícil, pero después explicaremos bien cómo funciona, cómo identificar un circuito, un elemento que esté en circuito abierto. Bueno, cuando hay un cortocircuito, hay un cortocircuito cuando el elemento, sea resistencia o fuente, esté conectado, sus pines están conectados, eh, ellos mismos están conectados. O sea, quiere decir que hay un cortocircuito cuando algunos de sus pines estén conectados de tal forma de que la corriente que pasa por ahí, el voltaje que pasa por ahí es cero, la diferencia potencial es cero y quiere decir que está en cortocircuito. De pronto no se he explicado muy bien, pero más tarde explicaré mejor. Divisor de voltaje. A lo que venimos. El divisor de voltaje es el voltaje de una resistencia conectadas en serie. Para poder aplicar el divisor de voltaje se debe conocer el voltaje total suministrado en todo. Es importante conocer esto. Divisor de corriente. El divisor de corriente se utiliza para hallar la corriente que pasa o se distribuye en un circuito donde las resistencias están conectadas en paralelo. Para poder usar esta técnica, a diferencia del divisor de voltaje, se toma la resistencia contraria a la que se va a hallar la corriente. Es muy diferente al divisor de voltaje, pero básicamente es, de pronto por decirlo así, es lo mismo porque las ecuaciones son casi las mismas. Bueno, ahora pasaremos a explicar cómo funciona y algunos ejemplos. Explicar es suma de fuentes de fuentes. En este caso vamos a utilizar la única fuente que se puede sumar son las independientes, porque las dependientes dependen de un valor, de una variable, y no se pueden sumar porque si no se nos pierde y no podemos hacer nuestro cálculo. Entonces en este caso son fuentes de voltaje, y la única forma de sumar fuentes de voltaje es que estén en serie. Primero hay que tener el valor nominal debe ser mayor y es el que comanda. Quiere decir que frente a esta tierra, aquí, nuestros 100 voltios quedan siendo negativos, ¿cierto? Aquí, en este nodo quedan siendo negativos. Entonces, nuestro valor total, nuestra fuente, como la dibujamos igual, la vamos a dibujar igual como está esta, ¿sí? Otra cosa, podemos utilizar también mallas para sumarlas, pero normalmente podemos tomar todos los valores nominales, sumarlos y de acuerdo a esto, de acuerdo al valor nominal de la fuente más grande, así colocar el valor. En este caso, nuestro BT va a ser igual a menos 125, perdón, acá se ve casi, a menos 125 voltios. Si nosotros dibujáramos una fuente, algo así,
no se ve bien porque bueno, aquí no es tan fácil. Junto a la resistencia, si hay algo como un más y un menos, junto con este mismo valor, ¿no? Junto con este mismo valor. No hay problema con esto y algo así. Sí, será este mismo valor, excepto con el menos 125 voltios. Solamente será el valor nominal. ¿Sí? Valor nominal. Ahora, eh, podemos trazar unas mallas. Si queremos podemos sumar mallas. Si la hacemos así, nos debe dar también igualmente 125 voltios. Ahora vamos a pasar con las fuentes de corriente. La única forma de sumar fuentes de corriente es que tienen que estar en paralelo. Si debemos tener una resistencia y dos fuentes de corriente en paralelo. Como igual pasa en la otra, el valor nominal es el que comanda cuando lo vayamos a redibujar nuestro circuito. ¿Para qué hacemos? Para que nuestro circuito se reduzca y sea mucho más fácil de calcular. ¿Sí? Si podemos ver, nosotros la corriente que pasa aquí va a ser 4 amperios. ¿Por qué? Porque al ser diferente, es una regla, al ser diferente la dirección que ustedes ven de aquí, la dirección de la corriente, al ser diferente, se resta. Si son iguales, se suman. Entonces, eh, eso es lo principal. Si son diferentes y se restan, el número mayor nominal de la fuente que nosotros estamos, una, dos, una, tres, que estemos restando, así va a quedar. Es decir, que esto nos tiene que quedar así. Por eso es que esta corriente va así y baja así. ¿Sí? No hace esto, no queda hacia arriba, queda hacia abajo. Porque la mayor corriente que está pasando por el circuito es de esta de 5 amperios. Entonces, como restamos 5 menos 1, nos da 4 amperios hacia acá. ¿Sí? Por el sentido de la, de la fuente. Sentido y dirección de la fuente. Entonces, esto es lo principal. Solo podemos sumar fuentes independientes de corriente en paralelo. No podemos sumar fuentes de voltaje. Bueno, esto sería la parte de la fuente de voltaje, fuentes de corriente en paralelo, fuente de corriente, sumar fuente de corriente y fuente de voltaje, sea en serie o en paralelo. Aquí vamos a ver a lo que tiene que ver lo relacionado con circuito abierto. Básicamente un circuito abierto es cuando uno o dos de las terminales de un elemento están aislados, es decir, que no están conectados a ningún circuito. La corriente que pasa por ellos es cero. ¿Sí? Pero el voltaje, en caso que si está conectado por lo menos a un pin, esté conectado a un circuito donde hay un voltaje, una corriente, ¿sí? En este caso, el voltaje que está aquí por la Tierra son 20 voltios. O sea, el voltaje que está en este nodo son 20 voltios. Y cuando es así, la resistencia o el elemento se comporta como como un conductor, como una simple cable aquí. ¿Sí? Quiere decir que el voltaje que acá es el mismo, son 20 voltios. Como si colocamos un multímetro, lo que va a medir él son 20 voltios. ¿Sí? 20 voltios es lo que va a medir acá. 20 voltios. 20 voltios es lo que va a medir acá. La diferencia es cortocircuito, los dos pines de un elemento deben estar conectados para que haya un cortocircuito. ¿Por qué? Porque la diferencia potencial entre los dos pines, en este caso una fuente que tiene 20 voltios y aquí hay menos 20 voltios, al sumarlo o al restarlos nos va a dar 0. Es decir que nuestro voltaje cuando hay un cortocircuito es 0, pero la corriente se dice que es infinita. ¿Sí? No se ve bien, así que es infinito. Eh, aquí también, si podemos ver, hay un cortocircuito. ¿Sí? Eso es lo relacionado con circuito abierto y cortocircuito. Para el divisor, en este caso el divisor de voltaje, ya que tenemos una fuente de voltaje y unas resistencias en serie, para poder calcular o querer saber el voltaje que se encuentra en este nodo o en esta resistencia que no la conocemos, o en incluso esta resistencia también, lo que debemos hacer, nos queda mucho más fácil es conocer el valor de esta resistencia
voltaje de esta resistencia para poder calcular el voltaje de esta resistencia. Eh, Básicamente la fórmula para calcular el divisor de voltaje es debe, el divisor de voltaje va a ser igual al voltaje total del sistema que debemos conocer por la resistencia a la que queremos calcular el voltaje. En este caso va a ser 2 ohms sobre la suma de las dos, ¿sí? 22. En este caso acá nos da 0,45 45 entonces repito, ese es el voltaje que hay en esta resistencia, un poco pequeño para hacer la resistencia, pero bueno, ese es el voltaje y así se aplica el divisor de voltaje. Conocemos el voltaje de esta, son 5 voltios, y son 0,45 y podemos calcular el voltaje que se encuentra en esta resistencia de 20 ohms. Para hallar el voltaje, para aplicar, cómo aplicar el divisor de corriente, fácil y sencillo es, eh, debemos primero conocer la corriente total, ¿sí? La corriente total del sistema y además nuestro sistema debe estar en paralelo, nuestra resistencia obviamente debe estar en paralelo. Exactamente, bueno, tiene que ser solamente resistencia, claro está, ¿no? Solamente se aplica para elementos resistivos. Entonces, conocer la corriente total y nuestra fórmula sería en 1 ampere. La fórmula sería que el divisor de corriente va a ser igual a la corriente total del sistema, que sería 1 ampere, por la resistencia opuesta, ¿sí? Supongamos que vamos a calcular la resistencia de esta, ¿sí? También. Entonces, debemos colocar la resistencia opuesta a ella, que sería 20 ohms, sobre la suma de las dos, que sería 22. Eso nos daría 0,90. 0,90. En mi calculadora creo que me da 0,9090, se repite. Entonces, esa sería la corriente que pasa por aquí. Si queremos calcular la corriente que pasa por acá, debemos aplicar lo mismo. O sencillamente también podríamos ya fácilmente, como sabemos restar y sumar corriente, podemos, en este caso, no sé, podemos sumar o restar las corrientes y ya podríamos saber el valor de esta resistencia. En este caso serían ejemplos sencillos. Si he explicado un ejemplo más complicadito, bueno, no tan complicado, pero sí para profundizar el tema. Ahora vamos a continuar con un ejemplo, dos ejemplos de hecho, uno del voltizor de voltaje y otro del divisor de corriente. En este caso, para hacer un rápido video, tenemos un circuito donde una fuente de voltaje donde nuestra probabilidad es negativa, porque si ponemos tierra acá, para facilitarnos el circuito, el ejercicio, aquí el nodo que está aquí y este nodo que está acá, todo este nodo, sería menos 6 voltios. Voltaje que recae en ese nodo de menos 6 voltios. Y para hallar el voltaje que está aquí podríamos aplicar nodos. Pero como no llega ese tema, se supone que no llega ese tema, es mucho más fácil aplicar un divisor de voltaje. Tener en cuenta las polaridades, es muy importante. Entonces, nuestro divisor de voltaje va a ser así. Tenemos menos 6 voltios, ¿sí? Valor nominal y su todo debe estar ahí, ¿sí? En este caso no, nada es despreciable. Menos 6 voltios por la resistencia que vamos a llegar, que en este caso sería 3 kiloohmios, que es lo que nos pide el ejercicio, sobre 4 kiloohmios. 4 kiloohmios. Entonces, esto en la calculadora nos da un resultado de 4.5, ¿sí? 4.5 voltios. El voltaje que está ahí, entonces B sub 0 va a ser igual a menos 4.5 voltios. ¿Por qué? Por el signo este que está acá. Entonces, ese sería el voltaje de esta resistencia que está acá. Fácil. De hecho, esta es una técnica muy utilizada para lo que es superposición, Thevenin, Norton, se utiliza bastante. Entonces, tener en cuenta la, las, las polaridades. En este caso ahora
tiene un divisor de corriente. Y lo que hice primero fue, tenemos dos corrientes, ¿sí? Dos fuentes de corriente, dos resistencias, y nos piden el voltaje de esta resistencia en específica. Ahora lo que hice yo fue, para reducir nuestro circuito y ayudarnos a resolverlos, sumé, o mejor dicho, resté estas dos corrientes ya que están en paralelo, si bien comparten el mismo nodo, y nos da un total de 12 miliamperios y, como ya dije, la dirección de la corriente va hacia abajo, porque esta es mucho mayor en su valor nominal. Esta resistencia de 3 kiloohmios la dejé y aquí están las dos resistencias, 5 kiloohmios y 1 kiloohmio. Nos piden el voltaje de esta resistencia, como he dicho anteriormente. Lo que voy a hacer es sumar para facilitarnos el ejercicio y nos va a quedar una resistencia de 6 kiloohmios. Después nos vamos a devolver acá otra vez. Entonces vamos a hallar, nos va a quedar un circuito que podemos utilizar un divisor de corriente. Entonces tenemos 12 miliamperios por la resistencia que vamos a hallar, que sería, la resistencia que vamos a hallar sería de 6 kiloohmios, pero en este caso entonces ponemos la contraria, que sea 3 kiloohmios, ¿sí? 3 kiloohmios sobre la suma de las dos sería 9 kiloohmios. 9 kiloohmios. Con este se va y nos da un total de 4 miliamperios. Total de 4 miliamperios. Bueno, entonces ahora sí podemos recurrir a hallar el voltaje de la resistencia. ¿Por qué? Porque nos vamos a devolver acá. Sabemos que las dos están en serie, ¿sí? La corriente que pasa por aquí es la misma. Entonces la corriente por la resistencia nos da el voltaje, que V sub 0 va a ser igual a 4 miliamperios por la resistencia, que sería de 1 kiloohmio. Este por 10 a la menos 3, ¿sí? Y este es por 10 a la 3. Quiere decir que estos se van, ¿sí? Nos queda entonces 4 por 1, entonces nos queda acá V sub 0 va a ser igual a 4 voltios. Esa es la voltaje. Pero antes de decir que esta es la respuesta correcta, tenemos que darnos cuenta que como la corriente va así, entonces entra por aquí, igualmente entra por acá. Quiere decir que por polaridad, por el negativo, si la corriente va así, subiendo, quiere decir que va de menos a más. Entonces quiere decir que nuestro voltaje no sería positivo, sino que sería negativo por lo que nos están pidiendo, ¿sí? Por donde entra la corriente. La corriente está entrando en este caso por el negativo de la resistencia. Entonces este sí sería la respuesta. Bueno, espero que les haya gustado el video. Comenten, comparten, o que por lo menos hagan sugerencias buenas sobre más problemas más complicados, o no sé, algo que les facilite hacer algunos ejercicios que haré posteriormente en otros videos. Bueno, gracias por todo.